Buen día hermanas, buen día hermanos. Siempre me va a ser un privilegio muy grande poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Estamos reunidos aquí por su misericordia, por su amor, por el cuidado que tiene el Padre con nosotros. Y en lo personal me es de mucho gozo poder compartir justo hoy la palabra del Señor con ustedes. Mañana estoy de cumple y qué lindo es poder terminar un año de vida así, compartiendo sobre el Señor. Y mi oración al preparar este mensaje fue que le demos toda la honra y toda la gloria a nuestro amado Padre, y que después podamos aplicar en nuestro día a día todas estas enseñanzas en nuestras vidas. Ahora, por favor, hermanos, hermanas, abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, los versos 13 al 17. Pero antes de eso vamos a orar. Por favor, inclinemos nuestros rostros. Padre, muchas gracias por tanto amor que tienes con nosotros. Muchas gracias porque mandaste al Señor Jesucristo para salvarnos, para que tengamos su auxilio, Señor. Muchas gracias porque en Él encontramos la mayor esperanza de todas. Y Señor, por favor, que todo lo que vamos a aprender hoy sea para honrarte, para que podamos aplicar en nuestro día a día. Muchas gracias por los hermanos de la iglesia y la comunidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Antes de dar lectura, meditar y ver lo que tiene el Señor para nuestras vidas, en los versos 13 al 17, quisiera que recordemos un poco cómo la carta del apóstol Pedro nos muestra el desarrollo, el crecimiento y la edificación que debe tener nuestras vidas. El apóstol nos ha enseñado que debemos vivir bajo la firmeza de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y solo así tenemos, mejor dicho, la oportunidad de ir creciendo en su camino. También nos dijo que nuestras vidas deben estar asentadas, edificadas en la piedra viva, para llegar así a ser hombres y mujeres obedientes y aceptables por nuestro Señor. Donde ya llegamos a ser un pueblo escogido por Dios, un linaje escogido y adquirido por nuestro Padre, donde hemos alcanzado su misericordia. Entonces, esto nos lleva a tener una vida como siervos de Dios. Y nuestro propósito de vida, nos enseña el apóstol, que es honrar y glorificar a Dios sin importar la circunstancia, en todo momento. Incluso Pedro nos enseñó que nuestro Señor Jesús nos dejó ejemplo, que cuando nos maldigan, no respondamos con otra maldición. Cuando padezcamos, no amenacemos, sino que encomendemos la causa al que juzga justamente. Es decir, que nuestras vidas muestren una confianza absoluta en nuestro Padre. Hermanos, nuestra confianza se basa en el amor que el Señor Jesucristo tuvo al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él nos salvó para vivir muertos al pecado, pero vivos para vivir en justicia, con la presencia, el amor, el aliento de nuestro pastor y obispo, quien es Él que está vigilando y velando por nuestras necesidades. Estamos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, y es increíble cómo nuestro maravilloso Dios nos ha ido llenando de un mensaje especial en 3 capítulos. Pedro se dirige a un grupo de personas que no estaban haciendo nada malo. Lo único que estaban haciendo era proclamar al Señor Jesucristo como su Señor. Lo que estaban haciendo era seguir sus enseñanzas. Lo que estaban haciendo era obedecer lo que Él les encomendó que hicieran. Pero aún cuando estaban haciendo el bien y de la manera correcta, estaban sufriendo persecuciones y tribulaciones. Estaban siendo acusados de delitos que no cometían. Sus enemigos gentiles decían que eran unos herejes porque no adoraban ni festejaban fiestas de otros dioses. Sus enemigos judíos les decían desleales, traidores contra el judaísmo.
Y eso me hace que yo me pregunte, ¿cómo se sentirán estos hermanos al leer esta carta? Cuando todo el mundo le atacaba. Posiblemente había mucha tristeza, desánimo, tal vez no sé la verdad. Pero ahora, en este tiempo, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando vienen problemas y dificultades a nuestras vidas? ¿Cómo nos sentimos? ¿O cómo respondemos y cómo reaccionamos a todo lo malo que nos toca pasar? ¿Y saben por qué les pregunto esto? Porque muchas veces se puede pensar o se tiene la idea de que cuando todo se hace bien y se sigue todo lo bueno en nuestras vidas, todo debe salir bien. Pero muchas veces puede llegar momentos y diferentes problemas, ataques, críticas, peleas, tribulaciones. Y es difícil, realmente es muy difícil. Y puede hacer que esto nos haga que nos preguntemos, pero ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué pasa todo esto si estoy haciendo el bien? Entonces, por favor, hermanos, acompáñenme a dar lectura en la primera carta de Pedro, el capítulo 3, los versos 13 al 17. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y si ya tienen sus Biblias, lo leamos. Dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo una buena conciencia para los que murmuran de vosotros como de malhechores. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Incluso haciendo el bien, podemos sufrir injusticias, pero esto no es para alejarnos de hacer el bien, sino para santificar a Dios y actuar con reverencia ante Dios. Porque con Cristo, Señor nuestro, tenemos la mayor esperanza de todas. Y por eso titulé a la prédica de hoy: en justicia hay esperanza. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Será que es así? ¿Que en la injusticia hay esperanza? Y en la prédica pasada con nuestro hermano Rafita, empezamos a ver que los creyentes no deben pagar mal por mal, ni maldición por maldición, sino todo lo contrario, deben bendecir, y sabiendo que fueron llamados y están siendo transformados hasta que nos parezcamos a nuestro Salvador. También aprendimos que con nuestro Señor Jesús hay bendición, y el que quiera amar la vida y ver buenos días debe refrenarse su lengua, no hablar con engaño, debe apartarse del mal y debe hacer el bien. Una vez más les quiero preguntar, ¿qué esperanza hay en la injusticia? Y la respuesta que encontramos en la palabra de Dios en los versos 13 y 14 es que somos bienaventurados al padecer por causa de la justicia. Hay bienaventuranza al padecer por causa de la justicia. Y vamos a dar nuevamente lectura al verso 13 y 14. Dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En este mundo de injusticia, debemos esperar persecución, rechazo y burla por nuestra fe. Todo esto es cierto, pero me encanta la pregunta del verso 13 que dice: ¿y quién les puede hacer el daño si ustedes siguen el bien? El apóstol Pedro está defendiendo aquí principios fundamentales de la palabra del Señor. Él hace una pregunta retórica donde prácticamente nos está lanzando respuestas sobreentendidas, dándonos a entender dos enseñanzas implícitas, y vamos a meditarlas en estas. La primera: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño?
Y la confianza que tiene Pedro mediante el Señor Jesucristo es clara. Nos da a entender que la respuesta es nadie nos puede hacer daño. Aquí el apóstol nos muestra una seguridad valerosa, intrépida, casi brava. Él tiene confianza absoluta en la protección que tenemos en nuestro Padre Celestial. Además, su certeza es, como ya dijo en anteriores versículos, los creyentes están siendo vigilados y supervisados por el pastor y guardián de nuestras almas. La voluntad de nuestro gran pastor, el Señor Jesús, debe gobernar y guiar cualquier relación o circunstancia que nos toca vivir, aunque sea difícil. Y la segunda respuesta implícita dice: si ustedes siguen el bien, literalmente está diciendo, si ustedes demuestran celo por lo bueno. Aquí Pedro está afirmando, ya que estamos siguiendo por el camino del bien, porque ya estamos en el camino del Señor, quien es el que nos está protegiendo. Ahora quiero dejar algo claro: nosotros sabemos que no se puede llegar a una relación perfecta con Dios a través de las obras o por hacer el bien. Pero lo que sí es verdad es que una muestra de que tenemos una relación con nuestro Señor es seguir el bien. Caminar por el mundo haciendo el bien. Y esto se basa en los versos anteriores que hemos aprendido en la prédica pasada de esta epístola de Pedro. Seguir el bien es ser amable, es refrenarse la lengua de maldad, es no engañar, es ser sincero, es vivir en paz y sobre todo es vivir bajo los argumentos que Dios aprueba, donde le damos toda la honra, toda la gloria a nuestro amado Padre. Y al estudiar esta porción de la Biblia, recordé una pequeña parte de mi vida. Estaba en colegio, en segundo medio, lo que hoy es cuarto de secundaria, y me toca una profe de química, que esta profe ya había sido profe de 4 primos míos en diferentes cursos. Y cuando la profe lee la lista de los alumnos para conocer y saber quiénes eran, y cuando le toca leer mi nombre, la profe de química se queda callada, así unos buenos segundos. Y yo estaba expectante a decir presente, pero nada. Y así callada, y de la nada dice: Michelle, yo te conozco. Bueno, yo no la conocía, la verdad. Me dice: Michelle, estoy segura que sos igualita a tus primos. Y bueno, ¿no? Así que, Michelle, vente aquí adelante, frente mío. Y así fue mi año escolar. Entonces continuó todo ese año. Y no sé, la verdad, no sé si corregía a propósito mal mis exámenes o no lo sé. Pero todos mis exámenes lo corregía mal. A tal punto que si reclamaba, decía: no, yo cambié, que tú cambiaste la respuesta. Era injusto, la verdad. Entonces aprendí a hacer mis ejercicios prácticos de química con lapicera, para que cuando reclame no me decía: no, has cambiado tus respuestas. Y entonces todo ese año tuve que aprender a tener mayor seguridad, porque no podía corregir o borrar. Y hasta el día de hoy trabajo de esa forma, y me enseñó ese año a sobrellevar cada situación con una sonrisa. Y al terminar el año, la profe se acercó para darme sus disculpas y felicitarme. Y en ese tiempo estoy seguro de que el Señor me dio paciencia y confié en nuestro Padre. Ahora, no digo que deban sobrellevar las situaciones injustas con una sonrisa. Eso es más un caso personal. Pero lo que sí digo es que confiemos en nuestro Padre para vivir una vida paciente, celosa de buenas obras y tranquila delante de Él. Hermanos, como cristianos, seguidores del Señor Jesucristo, como celosos de lo bueno, debemos vivir una vida íntegra y con benevolencia, una vida donde nos conducimos no por nuestras fuerzas, sino por el poder y la seguridad que nos da nuestro Padre amado. Un hombre y una mujer de Dios, de vida santa y pura, puede confiar en la protección, puede confiar en su amparo, en su auxilio, para que lo lleve a andar, a estar tranquilo, tranquila. Y si somos calumniados, deshonrados, denigrados, finalmente se nos hará justicia cuando estemos al lado del Señor. Ahora bien, ya sabemos que estamos protegidos por Dios. Sin embargo,
Pedro no quiere dejar pasar esta ocasión para recordarnos que seguir el bien, que ser bondadoso, no es una garantía contra el sufrimiento. Nuestro Señor es el mejor ejemplo. Siempre hizo el bien en su vida y los hombres fueron totalmente crueles contra Él hasta llevarlo a sufrir en la cruz. El apóstol quiere que esto esté claro. Para nosotros, los que somos hijos de Dios, no podemos suponer que vamos a escapar del sufrimiento. En este mundo vamos a sufrir injusticias. Es más, los hermanos que recibieron esta carta ya estaban sobrellevando injusticias. Estaban siendo perseguidos. Realmente era un tiempo muy terrible para ellos. Y Pedro, en este tiempo terrible para ellos, les dice: si están sufriendo, son bienaventurados. Increíble, si están sufriendo, son bienaventurados. Esta palabra no lleva la idea de solamente estar feliz, dichoso o afortunado, sino de sentirse favorecido, privilegiado de un favor especial que es concedido por Dios. Y les pregunto para que reflexionen: ¿tienen la dicha de ser bienaventurado o bienaventurada? Y realmente me encanta esto. Para mí es tan churo, y churo es un modismo muy cabal que se usa en Tarija, que significa qué increíble, qué buenísimo. Y en serio es tan churo que saber que con el Señor Jesucristo en mi corazón, con Él que gobierna toda mi alma, mi mente y espíritu, soy un hombre bienaventurado. E incluso si padezco injusticias, tengo la dicha de ser bendecido por Dios. Privilegiado soy en Él. Es increíble todos los puntos a favor, todas las ventajas que tenemos al ser un linaje escogido. Y todo esto por el amor de Dios que tiene con nosotros. Todo este gozo es concedido por Dios, por cómo hemos sido rescatados por el Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario, y donde Él resucitó a la muerte, y así vivimos en bienaventuranzas con Dios. Y te pregunto de nuevo: ¿tienes la dicha, el privilegio de ser bienaventurado o bienaventurada? Y justo por eso titulé el mensaje de hoy: que en injusticia hay esperanza. No nos olvidemos, hermanos, al vivir con Cristo en nuestro corazón, tenemos bienaventuranzas al padecer por la justicia. Y la Biblia, es increíble, continúa dándonos enseñanzas prácticas y directas. Y aquí Pedro emplea un conector que voy a resaltar. Este conector es por tanto, donde expresa e introduce una condición que expresa e introduce una condición que sucede en consecuencia. Por ejemplo, en consecuencia a que enfrenten o sufran injusticias, en consecuencia a que sigan el bien mediante el Señor Jesucristo, en consecuencia a que tienen una confianza plena en Dios, una confianza absoluta en aquel que guía tu camino, no se conturben. Y esta palabra significa que no alteres tu estado de ánimo, que sigas siendo sereno, que no te amedrentes, no te preocupes, ni tengas miedo a las amenazas. Prácticamente Pedro nos está recordando los versos que ya hemos visto el anterior domingo, los versos 8 y 9, que nos dice que seamos de un mismo sentir, siendo compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, sino por el contrario, bendiciendo. Porque así dice el apóstol Pedro: en medio de problemas estoy seguro que no nos vamos a atemorizar, ni vamos a alterar nuestro estado de ánimo. Y el máximo ejemplo de mostrar este estilo de vida en momentos turbios o oscuros es la vida del Señor Jesucristo, donde el Señor Jesucristo siguió haciendo el bien, siguió haciendo lo que es correcto en momentos de sufrimientos para Él. Por la injusticia de llevar la carga de nuestros pecados cuando Él no lo merecía. De verdad que es el mejor ejemplo para seguir sus pasos. Nuestro Señor Jesús nunca pecó, jamás engañó a nadie, no respondía cuando le insultaban, no amenazaba con venganza cuando sufría.
Dejaba su causa en las manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Cristo cargó nuestro pecado sobre su cuerpo en la cruz para que podamos estar muertos al pecado y vivos para lo que es recto. Entonces Pedro nos está enseñando que no hagamos el mal, sino que llevemos una vida recta y benevolente. Quiere que estemos confiados, llenos de esperanza, que Dios nos va a proteger incluso en un mundo malvado. Además, el apóstol también quiere que sepamos que estamos llamados a sufrir por causa de la justicia. Ya hemos hablado que nuestro Salvador fue perseguido por personas malvadas, aunque su vida estaba dedicada íntegramente a hacer el bien. Y así, a través del tiempo, los apóstoles, seguidores del Señor Jesús, fueron ejecutados, sufrieron persecución, aun cuando se esforzaban por hacer el bien. Y saben, he cometido muchos errores. Y tal vez lo hicimos todos. Y no sé si puedo hablar por cada uno de ustedes, pero algo que sé, que aprendí es que por mis propios méritos no puedo decir que mi relación con Dios es la ideal. Y muchos cristianos o muchos hijos de Dios han llegado a pensar que el tener una buena relación con Dios es hacer cosas buenas. Pero no es así. El cristianismo es vivir bajo la gracia completa del Señor Jesús. Es ser bienaventurado en Él. Es la única forma de sentirse tranquilos, de no sentirse inquieto, intimidado ante tantas injusticias que podamos llegar a vivir. Y en este contexto de injusticias es muy posible que nuestras reacciones ante todo sean muy negativas. Y entremos a un estado oscuro de amargura. Sin embargo, hermanos, la buena noticia es que ahí está nuestro Salvador, quien conoce todo lo que hemos hecho, conoce sus vidas, conoce mi vida, todo lo que hemos luchado, o las veces que nos hemos alejado de Él, o las muchas veces que hemos entrado en esos momentos oscuros y nos hemos atrevido incluso a usar a Dios, diciendo: oh Dios, ayúdame. Señor, más tarde iré contigo, ahorita déjame este ratito. Y muchas veces hemos dicho incluso: Señor, por favor, ayúdame con este problema o el otro, y ahí dedicaré mi vida a tu servicio. Y no podemos negar que todo esto es un acto de injusticia, donde nuestros actos y pensamientos no corresponden al amor absoluto que tiene Dios con nosotros. Y aún así, por medio de Jesucristo, Dios nos perdona, Dios nos oye, Él conoce todo lo que hemos hecho y nos lleva a tener una vida santificada en Él. Y solo así se puede afirmar cómo empezó el versículo de este mensaje: el seguir el bien. Por mí mismo no podré hacerlo, pero bajo la dicha y la esperanza de vivir con el Señor Jesucristo, sí podré hacerlo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que el apóstol Pedro nos sigue mostrando en su carta sobre confiar en nuestro Padre Celestial en padecimientos por la justicia. Pero esto no se debe sufrir por sufrir, se trata de sufrir por la causa de Cristo, por mantener el estándar de Dios en un mundo que le ha dado las espaldas, en un mundo que está patas arriba. Y para eso recordemos nuestra pregunta: ¿qué esperanza hay en la injusticia? Y la segunda respuesta que encontramos en estos versículos es que hay esperanza al estar preparados para santificar a Dios. Y vamos a dar lectura a los versos del 15 al 17. Dice así la palabra: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En los versículos anteriores vimos esperanza por medio del sufrimiento, por la justicia.
Y el apóstol nos animó a vivir con gozo, a ser bienaventurados, sin temor, sin desaliento, confiados en la protección de Dios. Ahora, en los versos 15 y 16, encontramos una instrucción positiva, es decir, cuando somos perseguidos, en lugar de temor, de desaliento, nosotros podemos santificar a Dios. Y realmente no importa la circunstancia, pero ¿qué significa santificar a Dios? Primeramente, la palabra santificar significa apartar, separar, consagrar. Y sin embargo, no debemos confundir que sí es cierto que Dios nos ha santificado por medio del Señor Jesús. Es decir, nos ha apartado para Él de una manera especial. Nos ha llamado a ser sus santos, apartados. Pero el texto aquí dice que nosotros, que cada uno de sus hijos, santifiquemos al Señor. ¿Y qué significa para nosotros santificar a Dios? ¿Qué significa? Y en este contexto conlleva dar el lugar de adoración, de exaltación, de admiración al Señor. Los creyentes que santifican al Señor lo apartan de todo lo demás, como el único objeto de su amor, reverencia, lealtad y obediencia. Santificar a Dios es resaltar, es mostrar claramente que nuestro propósito de vida es darle gloria, darle honra al único que lo merece. Es darle lugar debido en nuestras vidas. Es reconocer que Él tiene el derecho absoluto de controlar la vida y nosotros debemos mantener una comunión con Él. Y esta honra, esta reverencia a Cristo como Señor no es algo externo, sino que sucede en los corazones de los verdaderos hijos de Dios, de los verdaderos adoradores, aunque deban sufrir sufrimiento injusto. Y este sometimiento y confianza en los propósitos perfectos del Señor soberano producen valor, audacia, fortaleza para triunfar en medio de las situaciones más adversas. Hermanos, ¿están santificando a Dios en sus vidas? ¿Cómo está su relación con Él? ¿Cómo está nuestra relación con Él? Aún en medio de injusticias, en medio de dolor, debemos santificarlo en nuestros corazones. Y ahí es donde encontramos esperanza cuando sufrimos. Y hay una oración muy linda que estoy seguro que todos conocen. Empieza así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, que tu nombre sea honrado, que tú, Señor, seas adorado y reverenciado. Santificar a Dios significa que lo tratemos como alguien diferente a nosotros. Él es santo, lo reverenciamos y respetamos por lo que Él es santo. Lo reconocemos como Señor, honramos al Señor Jesucristo como Señor de nuestro corazón. Así que debemos santificar a nuestro Dios, debemos santificar al Señor Jesús, honrarlo en nuestros corazones, admirarlo por lo que Él es santo, enfocando nuestra mirada en Él. Y es muy lindo cuando hablamos con otras personas y que esas personas sepan que nosotros dependemos de nuestro amado Padre, que sepan que vivimos en el gozo, en la bienaventuranza y en la esperanza que nos brinda nuestro Padre Celestial. Y Pedro continúa diciendo a sus hermanos que estaban sufriendo: si padecen, estén preparados para presentar defensa de la fe. Pedro sabía que una buena ofensiva es una buena defensa. Como dice el dicho, el arquero es medio equipo. Y Pedro usa la palabra defensa con el propósito de que los hijos de Dios respondan a quienes cuestionan su fe, de cómo podemos defenderla. Y hay una necesidad de que nos preparemos constante y diligentemente para responder ante todo aquel que os demande razón de por qué vivimos y por qué hacemos y creemos en lo que creemos. Algunos deben estar diciendo: pero bueno, ¿y dónde me puedo preparar? Y es aquí, hermanos, nos podemos preparar en la palabra del Señor. Y aquí en la comunidad, en nuestra iglesia,
Hay muchos lugares de aprendizaje de la palabra del Señor. Hay los grupos Getros, los grupos de Wanza, adolescentes, jóvenes, de mujeres, de niños, de madres. Y así que no tenemos excusas ni razones para no prepararnos. Y de igual forma les animo que su día a día lean, a que leamos nuestras Biblias. Y ahora, defender con mansedumbre y reverencia es la idea de defender las injusticias de aquellos que van en contra de Dios sin arrogancia, sin egoísmo, con respecto a los hombres. Hermanos, nuestra actitud, el carácter que mostramos cuando damos testimonio, es tan importante como el contenido de lo que hablamos, de lo que decimos. Debemos defender nuestra fe en base a lo que está en nuestro corazón, es decir, en base al Señor Jesús. Y sé que a veces puede parecer que esto es el camino difícil, pero ¿será que es así? Y quisiera compartir con ustedes una pequeña historia que escuché en una charla de Tech Talks, que es un lugar donde presentan diversas ideas, ¿no? en conferencias. Y esta pequeña historia habla de un muchacho que tenía 11 años y su papá le decía: Junior, el flojo trabaja el doble. Por eso las cosas hay que hacerlas bien desde el principio. Es mejor estar preparados. Y este padre le seguía hablando a Junior, preguntándole: ¿qué es más fácil? En el caso de que estén entrenando para un maratón que tendrás de aquí a 4 meses, ¿qué es más fácil? ¿Levantarse como a las 10 de la mañana, tomarse un rico cafecito, comer unos omelets? ¿O levantarse a las 5 de la mañana y salir a correr con el frío que hace a esa hora? ¿Qué es más fácil? Y sí, para la mayoría es más fácil los omelets. Pero y el padre continuó diciendo que en realidad no, que no es más fácil, porque el momento que llegue el maratón, Junior terminará vomitando, quejándose en media carrera. Y la realidad que para participar del maratón se entiende que es más fácil levantarse a las 5 de la mañana. Y lo que este padre le quería enseñar a Junior, la moraleja que le quería dejar, que el flojo trabaja el doble. Y es posible que nosotros también caigamos en eso. Y saben, hermanos, justo por eso asumo la enseñanza de Pedro, que nos motiva, nos desafía a andar preparados, a estar listos para dar defensa de nuestra fe. Al final les aseguro que sobrellevar injusticias va a ser más fácil cuando santificamos a Dios en nuestras vidas, estando preparados. Y estar preparados conlleva responsabilidad, conlleva esfuerzo. Pero esto hará que no se tenga que trabajar el doble. Así que todo cristiano, todo hijo de Dios debe tener y mantener una buena conciencia, libre de cualquier carga de culpa cuando enfrentan hostilidades y críticas del mundo. Y la adversidad es una realidad. Estamos viendo que al sufrir vamos a encontrar esperanza. Y por esa razón, el apóstol Pedro dice en el versículo 17: porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y cuando estaba pensando en lo que dice el verso 17, que es mejor sufrir por hacer el bien si es lo que Dios quiere, si esa es su voluntad, pude entender que Dios utiliza los insultos, las amenazas, el sufrimiento para darnos crecimiento y madurez. Y tal vez muchos podemos decir: pucha, pero no entiendo, no consigo por qué hay que sufrir. ¿Sabe? Nosotros sabemos que Dios tiene todo bajo su control, todo está bajo su voluntad. Él es Señor de nuestras vidas. Entonces, esta verdad me hace pensar a Dios como un gran artista. Siendo más específico, pienso en un pintor o un dibujante que realiza sus obras de arte con lápices, y para ello utiliza diferentes colores en sus lápices, diferentes grosores en las puntas de sus lápices, y esa es su única herramienta. Y estos artistas
le dan sumo cuidado a sus lápices antes de empezar a su obra de arte. Ven que todo esté en los colores correctos, ven el tamaño de sus lápices, previenen que cada uno esté con la punta correcta, que estén bien tajados. Y ahí comienzan a dibujar. Y a lo que me voy con este ejemplo es que estos artistas le dan sumo cuidado y cariño a sus lápices. Y cuando el verso dice, si la voluntad de Dios así lo quiere, me hace notar que Dios nos mantiene así a nosotros. Nos trata con el cuidado que necesitamos. Y también nos prepara, nos taja con el fin de moldearnos, de sacarnos punta. Y todo esto para que al final estemos preparados para santificar, para amar, para reverenciar, para ser leales, obedientes a Dios. También para que estemos preparados para presentar con mansedumbre y reverencia nuestra fe. Y esto es re lindo, hermanos. El artista con sus lápices no solo los deja presentables para que se vean bonitos sus lápices, sino para hacer arte. Y así la voluntad de Dios hace lo mismo con nosotros. Nos deja presentables y al mismo tiempo nos moldea en base al arrepentimiento y a la transformación para que podamos reflejar al Señor Jesucristo en nuestras vidas, para que podamos reflejar a Cristo en nuestro corazón. Y como aprendimos en el verso 14, para que podamos vivir bienaventurados en el Señor, teniendo buena conciencia. Así que no debemos ser arrogantes, no tenemos que ser personas vanidosas, debemos sentir orgullo en nuestro Salvador. Y sí, va a haber personas que hablen mal de nosotros, que nos calumnien. Y como dice el verso 16, cuando vean en nosotros un comportamiento modesto y humilde ante ellos, se sentirán avergonzados y estarán dispuestos a escuchar la defensa de nuestra fe. Hermanos, ¿están preparados para dar defensa de su fe a quien les pida razón de ella? ¿Están involucrados en las reuniones de la iglesia? ¿Están aprendiendo más de la Biblia? Hermanos, ¿siguen el bien? ¿Tienen la dicha de ser bienaventurado o bienaventurada por Dios? ¿Estás preparado o preparada para santificar a Dios? Y la última pregunta, ¿encuentras esperanza en la injusticia? Cada una de estas respuestas nos ayudará a hacer una evaluación y nos mostrará en las áreas que debemos crecer y desarrollarnos. Podemos estar confiados porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo como cabeza de nuestras vidas. Y Él lo que nos pide es que vayamos hacia Él, que le entreguemos todos nuestros problemas, preocupaciones, esperanzas. Y si confiamos en el Señor Jesús, lo santificamos en nuestros corazones, recibiremos su socorro. Vamos a vivir con bienaventuranzas en Él y encontraremos el auxilio que requerimos ante las injusticias que nos puede tocar en nuestras vidas. Y el Señor Jesús hizo el mayor milagro de todos en nuestras vidas. Vino a salvarnos. Él llevó la carga y sufrió por nuestros pecados, aun cuando Él no pecó, cuando no cometió ninguno, y lo hizo por amor. Vino a derramar su asombrosa gracia. Y ahora en Cristo somos hijos rescatados, pertenecemos a un linaje escogido y somos bienaventurados. El amor abunda incluso de tiempos de aflicción, de peligro, y solo porque la gracia de Dios nos liberó y somos guiados a un hogar perfecto. Hermana, hermano, en injusticia hay esperanza. Aún suframos injusticias, somos bienaventurados. Hay esperanza cuando estamos preparados para santificar a Dios en nuestras vidas, dando defensa de nuestra fe. Dios les bendiga mucho y tengamos confianza absoluta en el Señor. Tengamos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, por favor, nos pongamos de pie para orar.
Padre, Padre, muchas gracias por tanto cuidado que tienes con nosotros. Muchas gracias por cómo incluso en injusticias tú nos llenas de esperanza, nos llenas de cuidado, nos das bienaventuranza en ti, Señor, nos das gozo. Y tu gracia es inmensa hacia nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos a estar más preparados para defender nuestra fe, Señor. Y te agradezco mucho por cada miembro de aquí de la iglesia de la comunidad. Por favor, bendice y cuida sus vidas y que todo lo que hemos aprendido hoy podamos aplicar en nuestro día a día. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.